Otro método muy utilizado, ¿sí?, que es muy sencillo, es el método de estándar externo. Este método, tanto el estándar externo como el estándar interno o el patrón interno, se pueden realizar cuando nosotros tenemos disponibles estándares de todos los compuestos que queremos cuantificar, ¿sí? O sea, no podemos realizar una cuantificación en pesos si no tenemos disponible nuestro estándar. ¿Bien? El estándar externo se basa en las curvas de calibración que ustedes vieron anteriormente cuando vieron V, ¿sí? Es más o menos lo mismo, ¿sí? Tenemos que preparar una serie de distribuciones seriadas de concentraciones crecientes de nuestro estándar externo, que es el compuesto a cuantificar, ¿sí? Lo único que tenemos que cuidar es que el intervalo, ¿sí?, de las concentraciones que nosotros preparemos seamos el que se supone hay en nuestra muestra. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a inyectar, ¿sí?, el mismo volumen de cada una de nuestras soluciones en el cromatógrafo, bien, y de esa manera vamos a tener distintos cromatogramas, ¿sí?, todos cromatogramas distintos de cada una de las inyecciones de los patrones, bien. Entonces, lo que hacemos simplemente es plotear en una curva, ¿sí?, la señal, que puede ser el área en cuentas, sobre la concentración y obtenemos nuestra ecuación. ¿Bien? Construimos la recta de calibrado, ¿sí? Y con esa ecuación ya directamente podemos calcular la concentración del analito. El método preferido, y es el que es más preciso y el más correcto, es el del estándar interno. El estándar interno es un compuesto que no está presente en nuestra muestra, ¿sí?, y que nosotros elegimos para relacionar su área con el área de los analitos que sí están presentes en nuestra muestra. A diferencia del estándar externo, esto se llama externo porque nosotros las curvas de calibración las hacemos externas a la inyección de nuestra muestra. El método del estándar externo es cuando nosotros tenemos inyectores automáticos. Cuando tenemos inyección manual, el método de estándar externo no siempre es tan preciso. Sí lo es el del estándar interno, que sirve para cuando nosotros tenemos operadores en un cromatógrafo, ¿sí? Para elegir nuestro estándar interno tiene que ser de una naturaleza química similar a la muestra que nosotros tenemos, no se tiene que superponer con otros picos, ¿sí? Tiene que estar cerca, no nos sirve elegir un estándar interno que sí es similar, pero huye en el minuto 45 y nuestro corrido termina en el 17, ¿sí? Tiene que estar cerca de los tiempos de retención de nuestros analitos, se tiene que ver bien en nuestro programa de temperaturas, tiene que estar bien resuelto, eso significa que tiene que eluir bien, el pico tiene que tener una forma aceptable, y lo tenemos que tener disponible sin limitaciones, o sea, no nos sirve elegir un compuesto que lo tenemos una sola vez y es el perfecto, pero no lo gastamos y nos quedamos sin, no nos sirve eso, y tiene que ser puro, y además lo tenemos una cuestión a tener en cuenta es que el estándar interno lo tenemos que poner con nuestra muestra antes de comenzar el proceso de extracción o si lleva alguna derivatización la muestra, ¿sí? En las diapositivas siguientes es el proceso de cómo se prepara una cuantificación con estándar interno, ¿sí? Lo que se hacen es de la misma manera que hicimos para el patrón externo, el estándar externo, se preparan una serie de diluciones crecientes donde está presente nuestro estándar interno, ¿sí?, que es el compuesto que no está presente en la muestra, y el analito de la muestra. Lo que tenemos que hacer acá es poner siempre en estas diluciones la misma cantidad del patrón interno, siempre la misma cantidad de patrón interno. Lo que vamos a variar es la cantidad del analito, ¿sí? Corremos todas las soluciones donde tenemos el analito, ¿sí?, y el patrón interno y la muestra, cuando la tengamos.
¿sí? Siempre inyectando el mismo volumen en el cromatógrafo. Y lo que hacemos es, vamos a tener, ¿sí? Este tipo de cromatogramas, ¿ven? En donde el patrón interno siempre tiene la misma señal y el analito es el que va a ir variando. Y acá tenemos, cuando tenemos una muestra, por ejemplo. Ahora lo que tenemos que hacer es una tabla y lo que vamos a relacionar directamente van a ser las áreas, ¿sí? Vamos a relacionar las áreas del analito sobre el área del patrón interno, vamos a poner en un eje, y en otro eje vamos a poner el peso del patrón interno y el peso del analito, ¿sí? Vamos a sacar una ecuación, ¿sí? Una curva, no se preocupen porque esto lo vamos a hacer en el práctico, se los explico ahora así rápido para que puedan resolver las actividades, pero lo vamos a hacer con detalle, así que no se preocupen. Y sacamos la ecuación, ¿sí? La recta de calibrado, relacionando áreas, relación de las áreas con relación de los pesos, ¿sí? Y bueno, ya ahí vamos reemplazando la concentración, vamos a poder reemplazar la concentración del analito por el valor X, ¿sí? Es bastante sencillo y este es el mejor método de cuantificación. Otro método y el último método de cuantificación que podemos utilizar es adición del estándar. Este método se llama adición del estándar o sobrecarga. Lo que uno hace es cargar más un pico, ¿sí? Este método también es utilizado cuando tenemos inyectores automáticos y la verdad que es súper fácil y funciona muy bien, pero tenemos que tener el inyector automático, ¿sí? Nosotros elegimos un estándar que esté presente en la muestra y como nosotros sabemos qué cantidad del estándar vamos agregando, o sea, acá directamente trabajamos con la muestra, ¿bien? Entonces le vamos adicionando distintas cantidades de estándar a nuestra muestra que está presente, hacemos la curva de calibración, ¿sí? Y extrapolamos la recta, ¿sí? Hasta el GI, y esa es la concentración que tenemos de nuestro analito en la muestra. Eso es súper sencillo, la verdad que es un método ideal, pero tenemos que tener inyector automático para poder realizar. Muy bien. Hasta acá hemos visto entonces el funcionamiento de un cromatógrafo gaseoso, distintos métodos de identificación quali y cuantitativa, y por último, para el día de hoy, vamos a ver procedimientos para la preparación de las muestras, ¿sí? Porque yo supongo que se deben imaginar cómo hacemos para inyectar una muestra, para partir de un alimento, poder preparar una muestra para poder identificar y cuantificar sus compuestos en un cromatógrafo, ¿sí? La preparación de muestras, digamos, yo les había dicho recién que es muy importante la inyección, y el paso previo a la inyección es la preparación de la muestra, ¿sí? De la preparación de la muestra va a depender la calidad de nuestro cromatograma y de nuestro análisis cromatográfico posterior, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una muestra mal preparada, vamos a obtener un cromatograma que no nos va a servir, ¿sí? Porque lo que vamos a identificar y cuantificar no va a ser lo que estuvo presente en nuestra muestra. El objetivo de la preparación de muestras en cromatografía gaseosa es aislar, ¿sí? Moléculas que sean volátiles o semivolátiles. Y por otro lado, evitar moléculas que se ionicen, ¿sí? Porque estas moléculas se van a quedar pegadas a la fase estacionaria, o moléculas de alto peso molecular, porque nunca van a ser eluidas, ¿sí? Moléculas muy pesadas nunca van a poder ser empujadas por nuestro gas, ¿sí? Para moléculas iónicas, ¿sí? Moléculas que se ionicen, ejemplo, proteínas, ejemplo, aminoácidos, ¿sí? O moléculas de alto peso molecular, ¿sí? Como puede ser
un carbohidrato o una proteína, se utiliza la cromatografía líquida, ¿sí? De alta presión, que es lo que van a ver dos clases después, que es bastante similar al principio de funcionamiento del GC, pero la fase móvil es acuosa. Bien, acá tenemos que lograr moléculas volátiles o semivolátiles para que el gas las pueda empujar en la columna. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros preparamos una muestra? Que el 100% de lo que nosotros queremos cuantificar no va a ser extraído, ¿sí? Es lo que tenemos que tratar de lograr, pero no va a ser extraído el 100%. Tenemos que elegir solventes que logren particionar, ¿sí? Que logren extraer la mayor cantidad posible. Y por otro lado, realizar múltiples extracciones. O sea, no me quedo con la primera extracción, sino que hago múltiples extracciones de una matriz para lograr tener la mayor cantidad de analito en lo que yo vaya a inyectar. La primera método de extracción, que es el más sencillo, ¿sí? Es la extracción líquido-líquido, ¿sí? Yo tengo mis analitos en una fase líquida, ¿sí? Que puede ser acuosa, ¿bien? Y la extraigo a una fase orgánica. Recordemos que en el cromatógrafo gaseoso no podemos inyectar nada de agua, ¿sí? No podemos inyectar nada de agua, o sea que nos tenemos que asegurar que esa muestra llegue al puerto de inyección del GC seca, sin agua, ¿bien? Normalmente esta extracción líquido-líquida, ¿sí? Involucra un paso de concentración, ¿sí? No podemos inyectar un volumen inmenso en el cromatógrafo gaseoso, o sea que eso seguramente lo pasaremos por un rotoevaporador. Y esta muestra este tipo de extracción le podemos dividir en microextracción cuando trabajamos con volúmenes muy chiquitos o macroextracción, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Que usamos ampollas, beakers o tubos. Siempre en esta extracción líquido-líquida involucra la agitación para una correcta separación de las fases, pero también, ¿sí? En extracciones más complejas usamos cambio de pH, sales, ¿sí? Para capturar compuestos, temperatura, lavados, ¿sí? Es importante que cuando nosotros llevamos a cabo una extracción líquida, en las otras extracciones también, pero en esta también, sobre todo cuando trabajamos con grandes volúmenes, que hagamos todo al mismo tiempo, a la misma velocidad, usemos la misma cantidad de mililitros, y si usamos temperatura para extraer las cosas, que siempre sea la misma temperatura, ¿sí? Para que de ese modo nosotros nos aseguremos que extrajimos nuestros analitos, ¿sí? De la muestra de la misma manera. Bien. Hay otro tipo de técnica que también es líquido-líquida, ¿sí? Que se utiliza microextracción por gota. Esto es bastante sencillo, sí, esto es un agitador, estos son viales, hay distintos modos, las empresas puede llevar un cartucho también de extracción, yo les voy a explicar lo que es esto, y es que una única gota de solvente suspendida en la fase acuosa se agita, ¿sí? Es agitado, y luego esta gota de solvente es tomada por la jeringa directamente, ¿sí? Para ser inyectada en el GC. Después tenemos también sistemas de extracción sólido-líquido, ¿sí? En los sistemas de extracción sólido-líquido, el sistema de excelencia es el Socklet, ¿sí? Donde nosotros tenemos en nuestro cartuchito la muestra sólida, ¿sí? Acá está el solvente, que está calentado, el solvente se evapora, se condensa, ¿sí? Acá pasa agua, se condensa, gotea, va lavando la muestra, hace sifón, se vuelve a calentar y sube, ¿sí? Y nuestra muestra va quedando directamente extraída aquí en este solvente. Hay equipos, ¿sí? Que realizan este tipo de extracción sólido-líquida que se llaman extracción sólido-líquida solvente acelerada, que directamente uno pone las muestras y ya estos son los
las botellas de solvente y el equipamiento lo hace de manera automática. Bien. Una alternativa para realizar esto, que también la realizan equipamientos, es en vez de hacer circular un líquido, ¿sí? Se puede hacer circular un fluido supercrítico. Bien. Y les comento que, digamos, esa extracción con un fluido supercrítico la utiliza un cromatógrafo de fluido supercrítico, que es lo que vamos a ver si la física que viene les puedo explicar, aunque sea un poquito, pero es una tecnología que es súper interesante y además ecológica porque no usa solventes. Hay que tener en cuenta que nosotros acá siempre estamos hablando de inyectar la muestra en un solvente.